tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Anali, muy buenas noches. Compañeros y amables televidentes, buenas noches. Enseguida las noticias más importantes. Así es, buenas noches. Iniciamos inmediatamente contigo, Adriana. Vamos con el desarrollo de la información porque tras anunciar el cumplimiento de la vacunación a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró estar preparado para una posible tercera dosis y la inoculación desde los 2 años de edad. Guillermo Lasso cumple sus primeros 100 días llevando las riendas del país y lo hace efectuando algunos cambios en su gabinete. Ralph Suástegui, quien se venía desempeñando como secretario general de la presidencia, pasa a ocupar la gerencia general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. Ese puesto lo llenará José Yunes. Galo Robalino deja la subdirección para ocupar la dirección del Centro de Inteligencia CIES, quienes asumen funciones con la obligación de leer el Código de Ética. Tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que acabar con la cultura del despilfarro al cual ha sido sometido el Estado ecuatoriano en los últimos 14 años. Por otro lado, el primer mandatario, con la satisfacción del deber cumplido, en el proceso de vacunación 9 millones de ecuatorianos en 100 días. 9 millones de ecuatorianos están vacunados con las 2 dosis. Es mérito de todos. El régimen sigue con la mirada en el horizonte y se alista para una nueva fase a partir del 13 de septiembre, la vacunación de ecuatorianos desde 12 años de edad. Hay algunos países que ya están hablando de vacunar desde los 2 años de edad. Si esas tendencias científicas nos demuestran que es el camino correcto, pues transitaremos por ese camino. ¿Cómo también estar listos para una posible tercera dosis? Porque la salud es vida, la salud es también la oportunidad de llevar a cabo la reactivación económica, colegios, la apertura de escuelas, la apertura de universidades, el trabajo presencial. Informó Héctor Romero. Y un nuevo caso de sicariato se registró en la provincia de Santa Elena. Un hombre murió tras ser acribillado cuando se bajaba de un taxi. Al oír los disparos, el populacho salió y atrapó a uno de los sospechosos a quien intentaron linchar. Con 8 disparos le quitaron la vida a Víctor Ricardo Cordero Gavino, de 28 años. Este nuevo caso de sicariato se registró la tarde de este martes en el sector Los Ceibos del cantón Santa Elena. Según testigos, la víctima se bajó de un taxi cuando de pronto se escucharon los disparos. Se presume que el occiso pretendía llegar hasta su domicilio. Otro sicariato en la provincia de Santa Elena, el cantón Santa Elena. Estamos con lo que nos han dado la información, estamos procediendo a hacer las demás investigaciones. El fallecido era conocido como Koyak. El populacho logró detener a uno de los sospechosos, a quien por poco linchan. Conocemos que hay un retenido. Está retenido. Queremos ver cuál es la vinculación de él hacia esta situación de sicariato y vamos a hacer las demás diligencias. Agentes policiales acudieron al lugar acompañados de la Fiscalía, quienes tomaron procedimiento y realizaron el levantamiento del cadáver. Señor gobernador, que convoque a las Fuerzas Armadas. Manabí y Santa Elena no son estados diferentes, somos iguales. En Manabí salen las tanquetas, salen los militares, y es hora. La policía hace su trabajo, pero necesita un refuerzo más y esa puede ser Fuerzas Armadas. Familiares piden que se encuentre a los asesinos de su pariente y se haga justicia. Y dicen que han cogido preso a uno, ¿no, verdad? Entonces lo que yo quiero es conocerlo, quién es quien le mató a mi hijo, nada más, y el resto, el tiempo lo dirá. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Un joven de 23 años fue asesinado con 3 impactos de bala en el bloque 10 de Bastión Popular noroeste de Guayaquil. Este hecho criminal quedó registrado en cámaras de seguridad.
Eran alrededor de las 19 horas del lunes. En esos momentos algunos niños jugaban en la calle. Las imágenes captan el paso de la víctima caminando en medio de la vía. Repentinamente un desconocido se acercó desde atrás y le disparó sin importar la presencia de los menores. El afectado intentó escapar pero cayó metros más adelante y no pudo librar la muerte. Yo estaba adentro, la verdad. Solamente ya es cuando ya salimos y el chico ya estaba tendido en el piso. Que ya se tienen las características y estamos ya con las unidades investigativas para llegar a la detención y el esclarecimiento de este hecho de sangre. La víctima fue identificada como Wilson Adonis Mero Cedeño, joven de tan solo 23 años. En su historial no registra antecedentes ni problemas con la justicia. Sus vecinos en el bloque 10 de Bastión Popular en el norte de Guayaquil tampoco lo recuerdan como alguien de mal proceder. Por el contrario, aseguran que Adonis creció haciendo mandados a quien lo necesitara. Un muchacho que incluso yo a veces de repente lo mandaba a comprar y él me iba a comprar, le pedía un favor, me lo hacía. A 2 cuadras del sitio del crimen, su madre lo esperaba con unos maduros con queso. Ese fue el último antojo de su muchacho, el tercero de 5 hijos. Minutos antes había comprado el plátano maduro y el queso criollo para que ella le preparara el alimento. Él trabajaba en construcción, por ahí barriendo, no sé, haciendo cualquier cosa, pero él trabajaba. Mientras todo estaba listo, Adonis decidió dar una última vuelta por el barrio y a la larga se convirtió en su despedida eterna de aquellos vecinos, a quienes tanto sirvió desde pequeño. Minutos, creo que eran 2 minutos que él se había ido cuando me dijeron, a Adonis le dispararon y ya pues. Informó José Morales. Además, clausuran clínicas clandestinas de rehabilitación para personas con problemas de adicción, esto al noroeste de Guayaquil. Además de no contar con permisos de funcionamiento, había hacinamiento, insalubridad y en uno de los centros se denunció maltratos. Por medio de denuncias de la ciudadanía, representantes de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud, ACES, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Policía, acudieron al sector de Pascuales y descubrieron que dentro de esta vivienda funcionaba una supuesta clínica de recuperación para personas con problemas de adicción. Ahí se encontró a gran cantidad de personas en un espacio reducido. Hemos encontrado más de 70 personas entre mujeres, niños y jóvenes adolescentes. Además de insalubridad, en las habitaciones primaba el desaseo y en la cocina había mala disposición de los desechos. Los cepillos de dientes no estaban en el baño, sino revueltos al lado del cilindro de gas. Total insalubridad, un hacinamiento total en una habitación de 2x2, 10 personas, 15 personas ingresadas. Los internos comentaron que han sido víctimas de maltrato. Incluso se encontraron las esposas que les colocaban como castigo. Aquí no estamos bien, esto no es clínica. Aquí el castigo es feo. Te embalan con cinta y nos esposan y nos pegan. ¿Qué tenemos aquí? Nada, y hay que aguantarnos nada. Eso es lo que nos dan, agüita de anís. Aquí tampoco no dan medicamentos. Mire cómo nos castigan a los que no les dan. Mira, recién van a desayunar porque están castigados. Nos pegan, nos castigan, nos dejan sin comida, a veces no hacen submarino, nos pegan patazos, comer. Le dan pechazo, le ponen de tipo colocarse como en el cuartel de cabeza. Te meten guachazo. Hemos encontrado hasta esposas que ocupan los policías y con eso han sabido supuestamente rehabilitarles. ¿Cómo se les puede a esta gente que se encuentra sumergida en esta enfermedad de la droga rehabilitar? En el bloque 10 de Bastión Popular encontraron otro centro que no contaba con los permisos de funcionamiento. Todas las mujeres fueron retiradas del lugar. Sacar a aquellas personas que desean ser atendidos por el Sistema de Salud Nacional y a la vez dar seguridad a todas las personas que se encontraban en el interior. Al frente, una clínica clandestina ya había sido clausurada por el Cuerpo de Bomberos en días pasados porque ahí se registró un conato de incendio. Sin embargo, seguía funcionando. Eso fue el día jueves. Estaban quemando llantas. Pero si hay sello de clausura no se puede funcionar. Pero ¿y a dónde lo vamos a dejar? Ustedes mismos se dieron cuenta que los chicos no quieren irse. Este de aquí se cierra porque incluso ya han incumplido la normativa vigente. Los jóvenes fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica y las clínicas clandestinas fueron clausuradas, informó Roselena Vázquez.
Se incrementan las muertes violentas en Guayaquil y el Distrito Sur refleja una cifra nunca antes vista de asesinatos. Este distrito está considerado como uno de los priorizados a nivel nacional, es uno de los más violentos a nivel nacional. Por otro lado, las autoridades aseguran que todo eso es consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. Evidentemente nos damos cuenta de que son crímenes entre ellos. ¿Qué sucede en los Guasmos y demás cooperativas y ciudadelas aledañas? Se lo presentaremos mañana en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Y pocas personas acudieron a solicitar un turno en la Embajada de México para una visa de turista durante el último día en que se priorizaron a quienes compraron sus boletos de viaje hasta el 30 de septiembre. Los representantes de la Embajada de México esperaban una gran concurrencia tras el anuncio de prolongar por un día más la entrega de turnos presenciales para tramitar una visa y luego de verificar la cantidad de personas que dormían en los exteriores del sitio durante días pasados. Sin embargo, el panorama fue muy distinto. Pese a ello, existieron ciudadanos que madrugaron. Aquí nosotros ya compramos los boletos porque vamos a un viaje para Cancún y todo eso, y ahorita estamos aquí apretados tratando de sacar esto porque última hora nos cambian los planes que necesitan visa. Pues los que compraron el pasaje, este caso mi hija, para irse de paseo de vacaciones a México, no sabíamos que había visa, entonces se compró el pasaje tranquilamente. La atención, como fue anunciada, se efectuó de 9 a 9 y media de la mañana, priorizando a las personas con un boleto aéreo hasta el 30 de septiembre, pero hubo quienes prefirieron acudir a la embajada por información clara. La página no sirve. No deja sacar citas. Por eso entonces mejor venir y ver. Sí, eso. De hecho, en las noticias me enteré que la gente está viniendo porque la página realmente no sirve. En tanto, las citas para solicitar la visa se desarrollaron con normalidad. Muchos de los que aguardaron por horas durante la semana pasada para conseguir un turno, llegaron expectantes para conocer si podrán o no viajar. Nosotros compramos en julio, en el mes de julio compramos el paquete completo en la agencia. Entonces, justo el día que entra en vigencia esta cuestión de la exigibilidad de la visa, tenemos nosotros los pasajes aéreos, el 4 de septiembre. Desde el 1 de septiembre se retomará la entrega de turnos para las entrevistas que serán a partir de octubre. La solicitud de turnos solo se podrá realizar de forma digital a través de la página web de la Embajada de México. La obligación de contar con el permiso entrará en vigencia desde el 4 de septiembre, informó Sofía Vintimilla. Efectivos de la Guardia Nacional y del Instituto de Migración dispersaron con violencia a centenares de migrantes, entre ellos niños que intentaban ingresar a México desde Guatemala con la esperanza de avanzar hacia Estados Unidos. Incluso un agente de migración fue captado cuando patea la cabeza de uno de los migrantes que había sido derribado. Tras la divulgación de las imágenes, el funcionario fue separado. El grupo estaba conformado en su mayoría por haitianos, cubanos y centroamericanos. Y en temas nacionales, 9 personas fueron detenidas tras múltiples allanamientos ejecutados en Guayaquil, San Borondón y Daule dentro de las investigaciones por el caso Ispol. Se trata de funcionarios de empresas que habrían perjudicado a varias instituciones. Fueron 10 meses de investigación, un trabajo articulado entre la policía y la fiscalía, que derivó en el allanamiento a 9 inmuebles ubicados en Guayaquil, San Borondón y Daule, en el marco de la indagación por el delito de falsedad de información en el sistema bursátil, en la cual ciertas compañías se beneficiaron a través de falsedad de información para poder ser aprobadas a través de la Intendencia de Valores y Seguros de Guayaquil ciertas emisiones, entre ellas la 6ª emisión de obligaciones, que fue la que perjudicó directamente al ISPOL. Son 3 casos, una de una empresa auditora y 2 empresas que se encargaban de comercialización, almacenaje de fertilizantes. De ahí que la Superintendencia de Compañías puso una denuncia, pues se percataron del perjuicio no solo al ISPOL, sino a los fondos de inversión del BIES, del Magisterio y otras instituciones nacionales y extranjeras por la compra de obligaciones y facturas comerciales negociables que no han sido pagadas. Estas deudas, una vez que ellos colocaron casi más de 30 millones de dólares, este dinero, en vez de pagarle al ISPOL, fueron pagadas sus propias empresas. Existen 9 personas detenidas. Además, se recopilaron algunos indicios como teléfonos celulares, laptops, otros equipos informáticos para transferir dinero. Funcionarios, exfuncionarios de estas compañías que fueron, pues, en otros casos, el cerebro que realizaron
el antecedente para que fueran aprobadas las emisión de obligaciones. Las autoridades competentes determinarán la situación jurídica de los 9 aprehendidos, informó Adriana Peralta. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, asegura que fue drogado en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi. Además, indica que en esos días lo visitó porque le iban a entregar información de presuntos actos de corrupción. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, acudió a las comparecencias del juicio político que se lleva en su contra. A la prensa señaló que fue drogado en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi, el pasado 15 y 16 de mayo. Es imposible que con 2 copas de vino yo no recuerde absolutamente nada y que al día siguiente, porque he sido el único que se practicó un examen toxicológico, aparezca que no tengo ni siquiera 1 grado de alcohol. Es imposible. Tiene que haber existido algo que me pusieron, porque es imposible que yo no recuerde lo que sucedió después de haber tomado 2 copas de vino. Freddy Carrión confesó que días antes, el 13 de mayo, a su despacho, acudió el exministro Mauro Falconi para tratar lo siguiente. El día 13 de mayo, conforme consta, recibí en mi oficina y me empezó a hablar de una serie de actos de corrupción y que la acusaba directamente a la ex vicepresidenta de la República. Textualmente decía que ella había dispuesto la sustracción de varios lotes de vacuna. Carrión aseguró que no hizo un mal uso de los recursos públicos los días que visitó a Falconi en su departamento, pues asegura que iba a recibir información de presuntos actos de corrupción. Esto fue parte de una trama que en el momento en que le descubrieron y encontraron los $47,000, cambiaron las versiones y me acusaron de un supuesto abuso sexual. Carrión dice que no agredió sexualmente a la pareja sentimental de Falconi y que en el proceso hay muchas contradicciones. Lo que dicen los testimonios, los testigos, que expresamente mencionan que yo estuve ahí y que jamás la señora manifestó, fue él. En un delito flagrante, la víctima lo primero es que reconoce a su victimario, no lo reconoce después de 24 horas, pues. Durante las comparecencias, la esposa de Carrión lo defendió. Aseguran que este juicio político es el único espacio en donde han podido contar su versión de los hechos, informó Valeria Navarro. En instantes, hayan muerta a una mujer embarazada de 8 meses en la provincia. Ya le contamos. Reseco, opaco, las puntas abiertas. Me hice tanto en el pelo que así me quedó. Hasta que descubrí Tío Nacho Antidaño, que viene con aloe. Tío Nacho Antidaño, con aloe vera orgánico, jalea real y 96% de ingredientes de origen natural. Sin parabenos, sin sal, sin siliconas. Elimina el daño, repara las puntas y lo deja 10 veces más fuerte. Con Tío Nacho, el daño en mi pelo es historia. Tío Nacho Antidaño, el rey de la jalea real. En septiembre, las estrellas más grandes del planeta brillarán en la pantalla de RTS. UEFA Champions League. Tu instinto de madre hace todo por protegernos. Por eso te recomiendo Vagovital de Jest, para protegerte y cuidar a tu familia. Con 3.3 millardos de probióticos, lactobacilos y bifidobacterias, Vagovital de Jest para diarrea y cólicos. Tómalo disuelto en agua o directo a la boca, con la calidad y confianza de Vago. ¿Un equipo nuevo? ¡Claro que yes! ¿Con el mejor precio? Llegaron los mega descuentos de Claro. Aprovecha estos días y lleva el equipo que siempre has querido hasta con el 65% de descuento. No esperes más y cómpralo ya en los centros de atención a clientes. Con Claro, tú puedes más. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, amigos. Más de 60 cachorros que iban a ser comercializados de forma ilegal fueron rescatados por personal aduanero en Durán, provincia del Guayas. Los canes fueron acogidos en un hogar temporal. Escuchemos. Como si se tratara de cualquier tipo de mercadería, fueron metidos dentro de cartones y gavetas. Iban a ser movilizados en un bus interprovincial y comercializados de manera ilegal en Guayaquil.
Inicialmente se presentaron 2 ciudadanos como responsables propietarios de los cachorros. Les indicamos que estaban cometiendo un ilícito, puesto que el maltrato animal está penado en el Código Integral Penal. Quienes cometían el delito de tráfico de animales huyeron, abandonando a los más de 60 cachorritos. Sin embargo, se cuenta con una evidencia. Dejaron su cédula y salieron corriendo. Entonces, en base a ello, van a hacer las investigaciones hasta poder dar con el paradero de ellos. El futuro de los canes, que son de varias razas, cambió tras ser rescatados y acogidos por personal del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, cerca del peaje de la vía Durán-Boliche, en Guayas. En el Centro de Rescate Animal del municipio de Durán, recibieron atención veterinaria. Habían unos que prácticamente estaban casi ahogándose, otros habían fallecido. Hasta estas instalaciones llegaron personas de buen corazón que se enteraron de la novedad y ofrecieron adoptarlos. Estas mascotas fueron en calidad de hogares temporales, a los cuales nosotros les vamos a hacer un constante seguimiento para que ellos cumplan con los protocolos de bioseguridad. Y es que cuidar a una mascota no es fácil. No solamente es de tener por tener un perrito, sabemos que debemos de cumplir con 3 factores importantes: espacio, tiempo y dinero. Por eso piden que no se fomente la compra ilegal. Que adopten, que no compren, porque si ustedes compran, fomentan más el tema de ventas ilícitas de animales. Informó Maite Morán. Y hallan sin vida a una mujer embarazada de 8 meses en Quinindé, provincia de Esmeraldas. La ciudadana estaba reportada como desaparecida desde el último sábado. Aunque serán las investigaciones y el protocolo de autopsia los que revelen qué pasó con Maribel, una madre de familia de 23 años de edad y encontrada sin vida en medio de una plantación de palma africana. Su madre cree que la asesinaron y la dejaron en medio de la vegetación. Y lo único es justicia. No es justo que le hagan eso. Mi hija nunca se metía con nadie. La mujer, que tenía cerca de 8 meses de embarazo, estaba desaparecida desde la mañana del pasado sábado. Familiares y conocidos organizaron grupos de búsqueda para localizarla. Había la esperanza que haya sufrido algún percance por su estado, pero lamentablemente la realidad sorprendió a todos. La última vez que hablé con ella fue el día sábado a las 8. Yo le dije, ella como estaba embarazada, yo le digo: mi hija, ahorre, porque usted está embarazada. Los restos de la madre de familia, que esperaba a su tercer hijo, estaban en descomposición. De comprobarse que fue asesinada, hablaríamos de un doble crimen. De ahí me dijo ella: no mami, me voy un ratito y regreso, porque siempre regresaba. Se iba y regresaba así a la medianoche, pero ella regresaba. Agentes de la DINASED y Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver en el barrio El Tambo de la parroquia La Unión del cantón Quinindé, a 1 kilómetro de distancia de donde vivía la oxisa con sus 2 hijos menores de edad. Siempre pasaba allá, pero ese día sábado no la vieron, no llegó y nunca tenía problemas con nadie. Un caso que ha causado conmoción, más cuando no se sabe qué mismo pasó, cómo pasaron las cosas y si hay responsables. Informó Iván Casamen. Y en otro tema, la Alianza Nacional por la Salud apoya la declaratoria de emergencia de ese sector para el abastecimiento de medicamentos en los hospitales y pide que se incluya en el cuadro básico de medicinas a 106 enfermedades catastróficas. Tras la declaratoria de la emergencia focalizada que busca abastecer de medicamentos en el menor tiempo posible a 135 hospitales del Ministerio de Salud Pública, priorizando 123 medicinas que están destinadas a patologías de alto riesgo de mortalidad, la Alianza Nacional por la Salud hace un pedido. Se logró la declaratoria de emergencia, pero solo fue para los hospitales públicos. No así, los pacientes son del IES, del ISPA, de la ESPOL y requieren también medicamentos. El pedido es que se amplíe a la red integral de salud esta declaratoria de emergencia para abastecer de medicamentos. Además, que se incluye en el cuadro básico las enfermedades catastróficas. No por manejar el criterio de esencialidad nos olvidemos en el cuadro básico de estas 106 enfermedades denominadas catastróficas, raras, huérfanos, y necesitamos que así se incluya a este sector de la población. Como representante de APARE estoy pidiendo que haya los medicamentos de base y de calidad.
Esos medicamentos no los tenemos ni en el Seguro Social ni en el Ministerio de Salud Pública. Tenemos ya 6 meses desabastecidos de los medicamentos y esto desmejora nuestra calidad de vida. Los pacientes trasplantados usamos inmunosupresores, de los cuales uno de ellos no se encuentra desde hace más allá de 2 meses en el Teodoro Maldonado Carbo. Necesitamos que el medicamento nos llegue a tiempo porque de eso depende la vida de los pacientes. La Alianza Nacional por la Salud agrupa a 32 organizaciones que representan a pacientes con enfermedades raras. Informó Roselena Vasconés. A temas nacionales, la Contraloría General del Estado realizará 2 exámenes especiales a la Universidad Yachay y a la extinta empresa pública Siembra. Así lo anunció el Contralor Subrogante Carlos Riofrío, quien visitó la Universidad del Conocimiento y constató los problemas en las edificaciones. Las obras del correísmo nuevamente están bajo la lupa. El Contralor Subrogante Carlos Riofrío visitó las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento Yachay, ubicada en Urcuquí, Imbabura. El estado de la infraestructura es este. Hay daños en las mismas. Indicó que se emitieron órdenes de trabajo para el inicio de 2 exámenes especiales en la desaparecida empresa Siembra y uno en Yachay. Bueno, hasta el momento tenemos 33 exámenes especiales. Se han realizado, tenemos responsabilidades confirmadas por 43.9 millones de dólares y en este momento estamos iniciando 3 exámenes y posiblemente 2 más y determinaríamos los valores que corresponden. Las nuevas auditorías se realizarán en las operaciones administrativas y financieras ejecutadas por cada entidad en el periodo comprendido de septiembre de 2017 a junio del presente año. En el caso de operaciones administrativas financieras, tenemos que en el periodo se han gastado 50 millones de dólares. Esto lo vamos a verificar en las adquisiciones de bienes, de equipos, de inventarios y también de cómo se procedió al pago del personal en talento humano de remuneraciones. En Yachay hay 5 edificios donde se realizaron ya análisis técnicos de las obras y se determinaron responsabilidades civiles. Por 31.4 millones de dólares estableció además un informe de responsabilidad penal y la consecuencia, dice Riofrío, es que tienen daños estructurales que serían difíciles de remediar o muy costosos y cuya única solución sería demoler las edificaciones. Lamentablemente primero construyeron la vía, que también estamos analizando nosotros esos contratos, y después quisieron hacer el soterramiento. Lógicamente, para poder soterrar o hacer las alcantarillas tenían que nuevamente romper toda la vía que ya estaba construida para poder hacerlo. Por ese impedimento que tenían, los contratistas se quedaron con el anticipo y se dieron ampliaciones y finalmente pidieron ya la liquidación de los contratos. Informó Marilyn Caramilla. En otro tema, 4 vehículos robados en la provincia de Los Ríos fueron recuperados en el sur de Guayaquil. Durante el procedimiento, la Policía Nacional detuvo a 3 sujetos que formarían parte de una banda delictiva dedicada al robo de automotores. Veamos. La policía acudió a las calles 25 y Flores Cordero, suburbio de Guayaquil, por un vehículo robado, pero salió con 4. En el sitio, los uniformados descubrieron una motocicleta y 2 carros más que habían sido sustraídos en la provincia de Los Ríos. Uno de los automotores tenía pocas horas de habérselo llevado de los exteriores de una vivienda ubicada en Babahoyo. ¿Cómo logran burlar las seguridades del carro? El carro aparentemente no se ve forcejeado, la ventana no está rota, la puerta no está golpeada y el carro estaba con seguro. No entendemos exactamente, quizás algún dispositivo electrónico que ellos hayan tenido para poder desactivar la alarma del carro. El robo se produjo a las 2:30 de la madrugada. Gracias a que contaba con un sistema de rastreo satelital, el carro fue monitoreado en tiempo real hasta el puerto principal. Ya en el sitio, la policía detuvo a 3 sujetos para investigaciones. Uno de ellos manejaba el vehículo, el otro era el que cuidaba y el otro era el que le daba seguridad. Asimismo, unos 2 sujetos se habrían dado a la fuga antes de que lógicamente la policía intervenga. ¿Cuál creen ustedes que iba a ser el destino de los carros? Uno de ellos se presume que pudo haber sido solicitado ya bajo pedido, otro quizás pudo haber sido destinado para deshuesadero, para venderlo por piezas. Solo en el distrito 9 de octubre, que comprende gran parte del centro de Guayaquil, 36 personas han sido detenidas por robo de vehículos. Informó Jorge Salazar.
Y ante el desabastecimiento de fármacos destinados a pacientes con enfermedades de alto riesgo, el Ministerio de Salud Pública informó que ha iniciado varios procesos de compra y distribución de insumos y medicamentos para atender la crisis. ¿Cuándo se los podrá también acceder a ellos? Se los contamos en la siguiente nota. Los pacientes con enfermedades catastróficas deberán esperar hasta la segunda semana de septiembre para recibir sus medicamentos. Así lo anunció el Ministerio de Salud Pública. El proceso de abastecimiento empieza desde el 10 de septiembre, o sea, ya empiezan a llegar las medicinas a todas las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública de todo el país. El proceso se demoró un poco más de lo que nosotros estábamos calculando por diferentes circunstancias de trámites. La ministra Jimena Garzón anunció que de los 123 fármacos destinados a pacientes con patologías de alto riesgo, 83 ya fueron obtenidos y 40 aún están en negociación. Solamente tuvimos ofertas de 1 o 2 proveedores, por lo tanto nosotros volvimos a lanzar estos 40 medicamentos para que tengamos más ofertas. El ministerio también informó que se iniciaron procesos de auditoría y fiscalización en hospitales donde se registraron irregularidades. Es un problema de que sí tienen presupuesto, muchos de ellos mal administrado el presupuesto. Garzón precisó que la emergencia de salud no alcanzará a los hospitales que forman parte del IES. La gobernanza de la salud en el país está a cargo del Ministerio de Salud Pública, pero no así la atención de salud. La atención de salud le pertenece y es responsabilidad de cada uno de los seguros. Además, esta cartera de Estado informó que se fortalecerá la actividad trasplantológica y que se potenciarán a los hospitales subutilizados. Informó Álvaro Terán.